las cosas es que ya tenía allí otra niña, la que estaba criando como suya, que la vecina llevaba viendo bastante tiempo y tampoco la había matado. Es decir, las Claro. criaba como hijas. Alguien puede pensar que las maltrataba, pero porque cuando encuentran a Teresita han pasado unos días y es verdad que está desnutrida, pero es que en aquella época la desnutrición era algo habitual. Es decir, no era un maltrato como podemos entender ahora, es que era lo que había. Muchos de los niños que había estaban desnutridos, entonces para ella era el mejor trato que le podía proporcionar, teniendo en cuenta que ella, a ciencia cierta, o al menos durante el día, era una mendiga, o sea, vivía de la caridad de la gente. Tienes que tener en cuenta también que creo que Teresita lo único que confiesa, no confiesa malos tratos como tal de que le haya pegado, porque de hecho nunca dice que le pegase, solamente que le llegó a pellizcar, creo que es lo que dice Teresita, que es a lo máximo que llega a ella, ¿no? Me ha recordado mucho el tema de la vecina, un caso que tuvimos hace muy poquito, de un ciudadano alemán que gracias a la vecina se descubrió que tenía a los hijos secuestrados en su casa y vivían los dos hijos y la mujer. Siempre tiene que estar la vecina que vea al niño en la ventana y da la voz de alarma, ¿no? Sí, porque es verdad que las niñas lo que cuentan es que había determinadas habitaciones del domicilio donde no podían entrar y una de las cosas también que tenían prohibidas era asomarse a la ventana. En el momento en el que la vecina las ve es un momento en el que Enriqueta no está. Es decir, cuando Enriqueta vuelve y ve que la ventana está abierta y que las niñas están, lo que hace es cerrar automáticamente. Evidentemente la vecina ya la ha visto y ante el revuelo que se había montado por la desaparición de Teresita sí que lo cuenta porque cree que puede ser ella, aunque físicamente es verdad que había cambiado mucho porque ella ya se había encargado de que la niña no pareciera Teresita, pero evidentemente era la única niña que se estaba buscando y era una niña que había aparecido en este domicilio que la vecina, que debía ser bastante cotilla, no tenía controlada. Lo que vamos a pedir a la gente es que se espere un poquito porque hay una segunda parte en la que se pone la cosa muy interesante y que pueda hacer cambiar de opinión a algunas personas, ¿vale? De momento, vamos a partir de la base de que todo se sustenta en pruebas circunstanciales. Es cierto que hay huesos, es cierto que hay sangre coagulada, que hay grasa. En aquella época era muy, muy llamativo algunos crímenes que se producían. El sacamantecas es una figura mítica que lo que hacía era, incluso hay una película que se llama El perfume, en la que se ve cómo se secuestran a niños y se les extrae la grasa, el cebo, porque se pensaba que era curativo, ¿no? Que tenía propiedades curativas y que haciéndolos en cataplasmas y demás para la piel, sobre todo de gente rica, esto les curaba o les prevenía ciertas enfermedades. Y a nivel cosmético también. Sobre todo ella se encargaba a vender, era muy buena en este sentido, a vender remedios para enfermedades que en aquel momento te llevaban a la muerte. Entonces era como cuando ya estabas desahuciado, gente que lo podía pagar. Es verdad que ella los había conocido siendo prostituta, es decir, evidentemente la prostitución no estaba tan bien visto y a los bajos fondos bajaba mucha gente que tenía mucha capacidad económica y ella se los iba camelando y mientras les hacía al principio este servicio sexual también les intentaba vender esto. Esto la llevó a tener o al menos es lo que se dice, una capacidad de conocimiento, de hecho, una de las cosas que cuentan es que a ella no la pillan antes porque hay una detención previa, unos años antes, hay una detención previa en el domicilio que al final se echa a tierra y que nunca aparecieron los papeles porque la persona con la que la encuentran es un hijo de un alto burgués y que esto se tapa. Es decir, no es la primera vez que la policía, cuando pasa lo de Teresita, pone el foco en ella. Lo que pasa es que lo que se comenta es que la persona con la que la encuentran, que estaba allí comprando uno de estos ungüentos, hace las llamadas que tenga que hacer y esto se tapa. Esto fue, creo recordar, en 1909. Entonces ya estaba fichada antes, pero esto quedó en nada. No, Claro, se la llegó a acusar formalmente de nada. Claro, hay que tener en cuenta que estamos hablando de que los clientes de ella eran de la alta sociedad del momento y en aquella época no es como ahora que hay muchísima más gente, ahora había menos gente y la alta sociedad estaba muy bien vista y además la alta sociedad tenía poder, ¿no? Porque claro, ella podría ser la suministradora, pero ellos eran los consumidores y al final, si no hubiese consumidores, no habría gente que les proporcionase ciertos productos que ellos sabían muy bien la procedencia de los mismos, o sea, sabían de dónde venía y sabían sí, claro, de dónde procedían, ¿no? Porque los clientes saben perfectamente. Se dedicaba al mercado negro, era una conseguidora, entonces lo que se decía es que podía conseguirte las cosas más extrañas y que estaban peor vistas de aquella época y que ella te las conseguía y como además no llamaba la atención porque tenía una vida de pobreza, nadie podía imaginar que en ese domicilio ella podía tener una habitación llena de lujos porque no era el perfil que daba. Iba siempre a la pienta, tapada. A ella lo que le interesaba es pasar desapercibida para robarse a estos niños donde nadie reparaba en que había podido ser ella. Claro. De hecho, cuando se rapta a Teresita, la madre
y eso que se cruzan, nunca dice que ha visto una señora, tal, ella no sabe, sabe que la niña se le aparta, pero no puede recordarla. De hecho, a Teresita se la lleva porque lo que le dice a la niña es, ven, que te voy a dar unos caramelos y tal, y la niña se va con ella, ¿no? Tened en cuenta también la época, mucha pobreza, mucha hambruna, y volvemos a lo mismo, los niños se morían y las familias los enterraban y ya está, no era... El duelo que vivimos hoy en día cuando pierdes a un hijo no era el mismo que se vivía entonces. Puede costar trabajo entenderlo, pero hay que comprender también la sociedad en la que vivían. O sea, familias que tenían muchísimos hijos por el mismo motivo, porque morían muchos. Y claro, a lo mejor hablamos de familias con 8 o 10 hijos, y de esos 8 o 10 hijos llegaban a la edad adulta 4, 5 o 3. Morían muchísimos porque había muchísima mortandad infantil. Vamos a una parte, porque creo que es una de las niñas las que confiesa que en una de las habitaciones hay un cubo, un barreño o algo donde tiene Enriqueta escondidos unos ropajes o unas ropas de niño llenas de sangre, ¿no? Correcto. Gracias, Charo, por el superchat. Muchísimas gracias. Hay una de las niñas que cuando cuentan que ellas han visto cómo ha matado a Pepito, lo que cuentan es que en una de esas habitaciones, en un momento que las deja sola, ellas se encuentran, pese a que lo tenían prohibido, un saco con ropa de niño y de niña, o sea, de tamaño pequeño, y entienden que lo que ellas están viendo es ropa manchada de sangre de esa muerte de Pepito de otros niños anteriores. Eso también les infunde mucho miedo para no salir del domicilio, porque unas cosas que se cuestionó era si las dejaba solas, ¿por qué no? O pedían ayuda o salían del domicilio. Bueno, tenemos que tener en cuenta que eran niñas muy pequeñas y que además lo que ellas manifiestan es que han visto cómo ha matado a Pepito, por lo tanto, tampoco se iban a arriesgar a esto. Entonces, sí que trastean como cualquier niño y ellas lo que explican, por eso hay varios registros, es que en una de estas habitaciones han encontrado este tipo de cosas que la policía efectivamente encuentra y que a raíz de esta voluntariedad encuentran no solo en el domicilio donde estaban en aquel momento, sino en muchos de los otros domicilios donde ella había estado viviendo. De hecho, encuentran ungüentos, ropas, sangres en paredes que luego se habían tapiado, en techos, en habitaciones cerradas. Es decir, no es la única que encuentran, pero es por la primera por la que empieza. Dice Leire Gallar, y lleva razón, dice, ella también se relacionaba con la alta sociedad porque por las noches ejercía de madame en el casino de la Arrabasada, donde conoció a estas personas. Sí, ella era como, bueno, lo que hoy en día se conoce la proxeneta, ¿no? Proxeneta, o así, como se le llama. Ella era proxeneta de la época, o sea, ella se dedicaba también al tema de la prostitución. No solamente de ella misma, sino de otra serie de chicas a las que ella llevaba, ¿no? O sea, ella tocaba todos los palos. Pero también hay que decir que cuando a ella la meten en la cárcel, hay un momento en el que dice algo así como, si caigo yo van a caer todos o vamos a hacer que caigan todos. Hay una segunda parte de esta historia que es muy interesante, pero yo incluso analizaría una tercera. A ver, te voy a decir cuál es, para que tú cuentes ahora la segunda parte y luego te voy a decir yo lo que yo puedo pensar también de la tercera, ¿no? Pero la segunda parte es cuando se descubre que Enriqueta puede no haber muerto por esa paliza que dice que le dan ciertas presas y funcionarios, sino que posiblemente Enriqueta muera de un cáncer de útero. O sea, dicen que ella tenía un cáncer de útero y eso es finalmente lo que lo lleva a la muerte. Si quieres explicar un poco esa versión que ahora cambia la historia, vamos a ver. Muchas de las cosas que os hemos explicado son lo que se contó en los periódicos, pero mucho de lo que hay no se pudo probar. Es decir, lo que cuentan realmente es que en aquella época era habitual creer que tener huesos te daba como una especie de protección y mucha gente iba a los cementerios y cogía huesos para tenerlos en casa. Por lo tanto, muchos de los huesos que se encuentran nunca se ha podido probar que fueran ni de niños que ella hubiera matado. De hecho, nunca se le pudo imputar ningún secuestro, además del de Teresita y la niña que tenía allí. Mucha de lo que se cuenta es, y dicen que es porque se quería tapar, que esto nos va a recordar mucho ahora, a otros escándalos donde la alta sociedad estaba empezando a ser acusada de violar a niños y que entonces esta señora pagó por todos, porque el final no tiene que ver. Se contó en un primer momento que cuando en una de las inspecciones encuentran una lista de gente muy famosa y que la población más pobre empieza a querer linchar a esta gente. Entonces la policía sale a dar una especie de comunicado diciendo que no, que esto en realidad era gente a la que Enriqueta le pedía limosna. Esa lista tampoco apareció y evidentemente la policía se encargó de tirar tierra. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que cuenta esta segunda versión o tercera versión, en primer lugar, es la capacidad mental de Enriqueta. Lo que cuentan es que ella sí que llegó a tener un niño que murió a los 10 meses y eso la dejó
tan trastornada que lo que hacía con los niños era quedárselos para ella. Sí, porque además este niño muere de inanición, o sea, de no comer, muere desnutrido, de no tener para darle de comer, y el niño muere porque no puede alimentarlo. Exacto, entonces que ella se queda tocada en ese sentido y lo que hace es coger niñas que evidentemente por la situación de malnutrición acaban muriendo niños o niñas para sacarlos adelante porque ella no tenía capacidad económica. Todo lo que se había montado a su alrededor no era verdad. Entonces era una persona pobre, pero que no se había quedado bien y empezó a hacer cosas raras. Porque es verdad que este informe que dicen que se le miró si podía estar embarazada, tampoco se sabe si eso fue así. Por otra parte, otra de las cosas que dicen y es que esta señora, todo el tema de la sangre era derivado de su propio cáncer de útero y que lo que encuentran es la sangre de ella, hablemos, como hemos dicho, de que es una época en la que ni ADN ni nada, y que lo que encuentran es que ella se está muriendo y evidentemente ella sangra y eso es lo que encuentran en los diferentes cubos. No es la más popular, pero sí que es verdad que de todo lo que hemos contado antes, que se ha contado mucho, prácticamente nada se puede probar. O sea, lo único que se le pudo achacar en su momento es el tema de Teresita, nada más, porque la otra niña nunca nadie la reclamó. Teresita, lo que hemos dicho, nunca dice que ella le pegue, nunca le hace nada. Y lo que se encuentran en cuanto a pelos y tal, es lo que hemos dicho, podían ser perfectamente, porque era lo típico en la época, el tema de los ungüentos de sitios cercanos y que además lo que dicen es que eran pequeños pero no tenían por qué ser humanos, que podían ser de animales, que también era bastante típico. Muchos los encuentran machacados, con lo cual no pueden saber de lo que son y entonces lo que cuentan es que ella ingresa en prisión y evidentemente debido al cáncer de útero pues es de lo que muere y no hay más. Que como he dicho, lo que al final es crear a través de esta historia que ella se había raptado a todos los niños para que así dejaran de buscar a los niños a los que la alta sociedad, os se comentaba, agredían, ya se había empezado a publicar en prensa y con esto lo que fueron es tapar esta situación que sí que nos consta que se daba porque luego pasaron muchas más cosas a lo largo de los años. Exacto, o sea que la segunda versión sería que ella no mataba a niños, o sea, no secuestraba a niños para matarlos, que sí se dedicaba a la santería, pero en aquella época era muy común ir a cementerios y profanar tumbas y coger a lo mejor restos de gente ya fallecida, y de ahí podrían venir esos huesos que dice que se encontraron, y que el tema del rapto de niños es creado por un trauma que ella sufre a raíz de dar a luz a otro crío, el cual muere con 10 meses por desnutrición, ¿no? O sea, eso sería la segunda versión que se da y que puede ser plausible. El cáncer de útero se genera muchísimas hemorragias y puede ser que estos trapos o esta ropa fuera la que ella se pusiese en modo, imagino, de compresa. En aquella época no había productos sanitarios para mujeres como hoy en día, ¿no? Pero yo diría que podría haber una tercera vía y es la vía de Jeffrey Epstein, ¿no? Podríamos llamarlo así. O sea, tenemos una persona relacionada con la alta sociedad que conoce los secretos de la alta sociedad, que sabe cómo se mueven, que saben lo que hacen con los niños, y que puede llegar a hablar y llevarse por delante a mucha gente de poder y dinero. En aquella época supongo que sería muy sencillo coger a 4 funcionarios de prisiones y decirle, oye, a esta tía me la quitáis de en medio porque puede desvelar cosas porque no nos interesa que desvelen, o simplemente se les paga y no tienen que darle ni explicación, ¿no? Hablamos de una época en la que había mucha pobreza, una época en la que había mucha necesidad y todo tiene un precio. Así que podría ser otra de las hipótesis. Muchas de estas cosas no están registradas. Sí que consta que hubo en la primera parte, en 1909, sí que consta que fueron al domicilio, pero ni consta el nombre de la persona con la que estaba, ni se le imputaron ningún tipo de cargos. O sea, que la policía ni siquiera la tuvo en cuenta como, porque ya habían empezado a desaparecer niños, como que pudiera tener algo que ver con ellos. Y realmente lo único que se le puede imputar, que es lo que hemos dicho, es que raptó a Teresita, porque la otra niña, el niño Pepito, nunca se pudo demostrar que hubiera existido, que ella pudiera, que la niña que encuentran pudiera ser, en todo caso, sobrina suya, tampoco. Es decir, que al final lo único que existe real es que raptó a una niña, lo cual en aquella época tampoco era tan raro, porque volvemos a decir, es una época en la que, aunque tú crees que la estaba maltratando, al final muchos niños padecían desnutrición, entonces nunca se le pudo achacar nada. Se creó, es verdad, y se ha creado ya en muchísimos libros una historia fantástica alrededor suyo, pero nunca se llegó a juzgar y de hecho que el Código Penal ya está vigente, ni consta qué pasó exactamente en esa prisión. Lo que consta únicamente es que se mandó a la fosa común de Montjuïc y ahí se terminó. Y que durante un tiempo se estuvo hablando de ella,
se llamaba La Vampira por todo el tema de la sangre, pero es verdad que el marido, que ya lleva 5 años sin vivir con ella cuando la detienen, dice que realmente ya empieza a hacer cosas extrañas, pero ninguna relacionadas con el rapto del niño, sino más con el tema de burdeles, ungüentos y tal, y ya está. O sea, muy típico en la época. Tengo que decir que el canal de Manuela lo tenéis fijado también en el chat, ¿vale? Arriba del todo lo tenéis fijado por si queréis entrar y suscribiros. Lo que estábamos diciendo, que parece mentira cómo se repiten, como tú has dicho al principio, las historias, ¿eh? O sea, tenemos menores, probablemente abusados por gente de poder, y cómo vemos que eso a lo largo de todo este tiempo, y hay una cosa que me llama mucho la atención, y es el hacer ungüentos con los niños, con los pequeñitos, ¿no? Hay os hablaba hace unos años, no sé si seguirá hablándose, de un tráfico, tenía un nombre que no recuerdo ahora cómo se llamaba esa droga, que adenocromo creo que se llamaba. No sé si has escuchado hablar alguna vez de esto o no te has enterado nunca. Bueno, pues hay una teoría, no sé si conspiranoica, si real, o que de hecho hay canales de YouTube que se pegaron muchísimo tiempo hablando de ello, que decían que las élites secuestraban niños. Se llama adenocromo porque se saca cuando la sangre está llena de adrenalina. Entonces, la manera de hacerlo era secuestramos al niño, lo torturamos, le creamos un pánico tremendo, cuando la sangre del niño se llena de adrenalina, le extraemos la sangre y acabamos con su vida, ¿no? Y esta sangre, pues esas élites, esto es una cosa que se habla, no sé si será cierta, tendrá algo que ver, o será o no, y esa sangre que se sacaba cargada de adrenalina, pues ellos la usaban a modo de rejuvenecedor, ¿no? O sea, era una especie de droga que rejuvenece a estas élites que se encargan de secuestrar niños, ¿no? Es raro como a lo largo de la historia se siguen entrelazando o se siguen mezclando o se siguen metiendo a las élites, a la gente de poder, abusando de niños para poder sacar un beneficio físico o estético o sexual, pero ¿cómo se sigue? Tenemos, por ejemplo, el caso de Sabine, creo que se llamaba Calvi Sabine, de Inglaterra, de la BBC, que estuvo abusando de niños y discapacitados durante muchísimos años, y cuando muere es cuando se le echa el lazo. O sea, o el príncipe Guillermo, creo que es de Inglaterra, que también estaba metido en el tema de Jeffrey Epstein, o bueno, todo lo que ha ido saliendo con el paso del tiempo de gente poderosa, gente de la élite, que ha abusado, o ha secuestrado o ha torturado niños. Me parece increíble cómo se sigue repitiendo la historia. Y siempre son las élites, ¿eh? Claro, en este caso, todo esto nunca se pudo probar porque es verdad lo que tú dices, que a Teresita y a la otra niña nunca les hizo nada. De hecho, ellas no cuentan que se prestaran en ningún tipo de juego sexual, pero sí que estaba empezando a publicar la prensa en aquel momento y por eso se tiró tierra sobre ello y salió todo el tema de esta señora, que al final nunca tuvieron nada contra ella, que esto se estaba llevando a cabo como está pasando ahora. Es decir, al final la historia es muy parecida. En realidad es prácticamente idéntica, algo que no llama la atención, que lleva pasando mucho tiempo hasta que hay un punto de inflexión en el que todo explota. En este caso fue el tema de Teresita. Tampoco se llegó a probar nunca si esa habitación tenía todo eso que decía. Esa habitación de Rita o de dónde había que a lo mejor era una mentira que salió de la época, que me ha corregido que es verdad que no era el príncipe Andrés. Sí, Guillermo era Andrés, exacto, sí, me he confundido yo. Yo es que me digo con las casas reales, ¿sabes? No soy yo mucho de casas reales. Yo hasta que mi hijo, que de eso sabe un rato, no falla. No, pero me llama mucho la atención. O sea, el tema de siempre de... Y además, si te fijas, cuando hay un crimen o hay un secuestro de menores, siempre se habla de, oye, las élites están metidas por medio, o gente poderosa, o gente... Porque no sé si es que perdura en el imaginario común o en el imaginario de la gente que esto ha pasado hace ya... O sea, que esto se lleva repitiendo hace mucho tiempo, ¿no? Que por algo hay un submundo al que no llegamos a acceder y que ese submundo está muy corrompido y que probablemente las personas que corrompen ese submundo sean gente de mucho poder, ¿no? Cuesta trabajo creer, pero parece que todo apunta a ello, ¿verdad? Todo, no sé. Bueno, yo me imagino que vienen en un mundo en el que todo se puede comprar y al final para ellos todo es cuestión de dinero. Para ellos solo es cuestión de fijar el precio. Claro. Quiero esto, es cuestión de que alguien me lo consiga y yo lo pago por el dinero que sea, porque el dinero no es el problema.